Catherine Garcia, can you hear me? Okay, Catherine Garcia cannot hear me. Debe ser que Catherine dejó ahí solamente lo abierto. Okay. And office. Yes, probably. She's in the bathroom. La número 4, decide. ¿Cómo quedaría? Camila Rodríguez, can you hear me? No, Camila Rodríguez. No microphone. Ok, entonces, la número 4, voy a ponerlo, ustedes ahí, bueno, ya hay una cosita aquí para poder digitar. Ok. Share the screen. What is that? Yes, this one, I guess. I hope. Ustedes ahí pueden ver la presentación de PowerPoint, ¿cierto? La que estoy editando. Sí. Entonces, el verbo play, bueno, ya había dicho Mariana played. Lo único que hacemos es agregarle ed. Studied. Drag, dobla la consonante. La idea es que lo verifiquen con lo que ustedes ya hicieron. Y si no lo hizo, pues aprovechen. Decide, ¿cómo nos quedaría? Teacher, ¿qué página es esa? Ay, Dios mío, ¿qué digo? Se nota que lo hicieron. Ay, pero es que... Ya voy. Dale. Eso está en la página 29. Ok, en la página 29. Encontré gratis. Entonces, lo mismo, decided. Entonces, aquí está el verbo decided. Miren, solamente le agregamos de. Drop, ¿cómo va a quedar? Dropped. ¿Cuál? Dobla la consonante. ¿Ustedes están viendo las oraciones que estoy corrigiendo? Yes. Good, thank you. Sí, profe. ¿Cómo nos queda el verbo want? Tiene un sucio. Yes. Wanted. Guante. Want, le agregamos ed. La ED. Start. ¿Cómo queda? Started. Excelente. Started. Like. Like. Se pone la la D. agrega otra vez. Solo le agregamos la D porque ya termina en Y se vocal. está volando. Suave. Follow. Se le coloca ED. Follow. Muy bien, follow it. Show. Show it. Show it. Prefer. Prefer. ED. Muy bien. Look. ED. Este prefer dobla la consonante, dobla la R. Look. Muy Sí. bien, le agregamos ed. Está volando, Mariano. La número... Es mamián. Bueno, like, ya lo habíamos hecho like. Stop. No, ¿Cómo la que queda? sea. Stop it. Le ponen la otra. Muy bien. Cadena. Dobla la consonante P. Stopped. Mix. ¿Ede? Agregamos ed, mixed. Happened. Ay, sí. Se le borra la N y ponen la E. Happened. Solo le agregamos la I y la D. Admit. Admit. Admite. Claro. Admitted. Dobla la consonante T. Carry. ¿Ede? No, la I latina, no, la I normal y Harriet. Así. Y latina. Harry. Carried. Entonces, como termina en Y, pero está precedida de consonante, dobla, elimina la Y y pone la I latina. Enjoy. Lo mismo, ¿no? Enjoyed. Y finalmente, couple. ¿Cómo queda? Propel. Dobla la consonante L. Entonces, okay, this word, good. This word,
Así les debió haber quedado. ¿Ok? Igualitico. Tal cual. Igualito. Excellent. Congratulations. Ahora, en esa misma página 29, hay un texto que se llama The Wright Brothers. Yo les voy a leer y ustedes van a escuchar la pronunciación. Si quiere la mira aquí en la pantalla o de su guía de inglés. Pero la ¿Voy en la idea, guía? es que siga la pronunciación. Usted puede decir allá, yo me hago el loco que estoy en clase y que el profesor lea allá solo. Ya partimos allí de la ética. Usted verá si aprovecha o no ese espacio, ¿ok? So, I'm going to pronounce that. I'm going to project that information here on the screen. Simplemente lo voy a leer, nada más para que ustedes identifiquen en la página 29 de la guía, donde están los dos señores. Ya lo tengo aquí en la pantalla. Ok. Ok, ya. Se toca marcar. Over 100 years ago, people only dreamed about flying. The Wright brothers, Wilbur and Orville, were dreamers who changed the world. Wilbur Wright was born in 1867, and Orville was born in 1871. In 1878, they received a paper flying toy from their father. They played with kites and started to think about the possibility of flight. When they were older, they started a bicycle business. They used the bicycle shop to design their airplanes. They studied 3 aspects of flying: lift, control, and power. In 1899, they constructed their first flying machine, a kite made of wood, wire, and cloth. It had not pilot. Because of wind, it was difficult to control. They continued to study aerodynamics. Finally, Wilbur designed a small machine with a gasoline engine. Wilbur tried to fly the machine, but it crashed. They fixed it and flew it for the first time on December 17, 1903, with Orville as the pilot. The airplane remained in the air for 12 seconds. It traveled a distance of 120 feet. This historic flight changed the world. However, only 4 newspapers in the United States reported this historic moment. The Wright brothers offered their invention to the United States government, but the government rejected their offer at first. The government didn't believe that these men invented a flying machine. Finally, President Theodore Roosevelt investigated their claims and offered the inventors a contract to build airplanes for the United States Army.
December 17, 2003 marked 100 years of flight. There was a 6-day celebration at Kitty Hawk, North Carolina, the location of the first flight. A crowd of 35,000 people gathered to see a replica of the first plane fly. The cost to recreate the plane was $1.2 million. However, it rained hard that day and the plane failed to get off the ground. You can now see the Wright brothers' original airplane in the Air and Space Museum in Washington, D.C. Okay, based on that reading that we already read, ¿sobre qué trata el texto? Así, ¿quién me dice que lo que sea que cogió, que entendió? ¿Sobre un piloto? Ok, unos pilotos, dice The Wright Brothers. Sí. ¿Qué significa brothers? Hermanos. ¿Hermanos? Los Ok, hermanos, ajá, los hermanos Wright. Es decir, Sí. Wright es el apellido de ellos. ¿Y en dónde sucedió esto? En Washington. Ok, en United States, en los Estados Unidos. Ujú. ¿Qué inventaron ellos? El primer avión, ¿no? Los aviones, sí, creo. Muy Una bien. máquina. Ellos tienen la marca histórica, es decir, el hermano Orville, fue el primer hombre que pudo volar una máquina. Ujú. Ok, muy bien, entonces, based on this, aquí están viendo la pantalla, was y were, ¿cierto? Sí, señor. Eso también está en la guía, yo todo lo he sacado de la guía. Ese Sí. was traduce al español era o estaba. Usted puede decir, I was in Paris, como aparece allí, y dice, yo estaba en París. Si usted me dice, I was at Cristóbal Colón School, entonces yo estaba en el colegio Cristóbal Colón. Cuando dice estaba, pero si quiere decir era, lo mismo. Dice, I was a student, yo era un estudiante. I was fat, yo era gordito. I was ugly, yo era feo. Es decir, ese was le va a servir Eso no para... discute. Yes. Ese was se traduce para ser o estar en pasado. Y el were que aparece al lado es lo Que mismo, estoy pero presente. en plural. Ambas son pasado. Entonces, si yo digo I was, yo era, yo estaba. Si yo digo we were, nosotros éramos o nosotros estábamos. Entonces, usted dice, Nosotros. we were happy. Éramos. Nosotros éramos felices, por ejemplo. O si usted dice, you were, usted, por ejemplo, usted vio a su novio anoche en un concierto, usted le dice, you were at the disco. Usted estaba en la discoteca. Entonces, ese were es el plural y el was es el singular. Por eso vemos el ejemplo donde dice, there was a problem, había un problema. Y el otro que dice, there were many problems, había muchos problemas. En este caso, cuando utilizamos there was o there were traduce había al español. Recuerden que en español no se dice habían, sino había, independiente que el sujeto sea plural o singular. Entonces, vamos a llenar este ejercicio que también está en la guía. Sí. Como ya lo tienen hecho, pues ni por qué les doy tiempo que piensen. De una vez arranco. Sí, claro, obvio. Este texto, estas oraciones salen del texto que acabé de leerles. Dice, complete los espacios vacíos utilizando was o utilizando were. Mire que el ejercicio es muy fácil. Si a usted le llega a salir un tipo de ejercicio de estos en el ICFES
o cuando usted esté en la universidad o en el SENA o el que se piense ir a la policía, en todos le van a hacer examen de inglés igual. Si le sale un ejercicio de estos de completar y es gramática, a usted no le están diciendo que traduzca. Ese es un error común que pasa con los estudiantes. Con los estudiantes, digamos, sin experiencia, porque un estudiante de pregrado o de posgrado ya tiene experiencia y ya sabe a qué va. Pero de ustedes, por ejemplo, que se van a enfrentar por primera vez a un examen institucional, una estrategia es simplemente no se ponga a traducir cada palabra, salvo que el ejercicio le diga, traduzca cada palabra, pero eso no va a pasar en el ICFES. Ahí simplemente le están diciendo, complete con was o were, punto. ¿Y cómo vamos a completar con was y were? Solamente identificando el sujeto de la oración. ¿Quién me dice dónde va el sujeto de la oración? Cuando usted escribe una oración, ¿dónde va el sujeto de la oración? En español, en inglés, ¿dónde va? Después de un verbo, ¿no? Antes. Después de un verbo, ¿no? Antes. Ah, antes. Bueno, sí, antes. ¿El qué? El sujeto. Por ejemplo, usted dice, yo salí anoche. La primera parte de esa oración en español es yo. Ese es el sujeto. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Esos siempre van a ser el sujeto. Y luego estaba el verbo salir, que viene del verbo salir. Lo mismo en inglés. Hay un sujeto y luego un verbo. En la primera oración dice The Wright Brothers. ¿Cuál iría allí? Was o were? Where, What? where, where. ¿Ustedes pueden ver que ahí escribo? Sí. ¿O no? No. Ah, estoy... No, pues no veo ni nada. Ok, ya. Just let me share the screen. A ver. ¿Aquí sí ven? Me apaguen al gallina, muchachos. ¿Aquí sí ven? Otra es el gallo. ¿Aquí sí ven mi pantalla? Sí. Entonces, vamos a completarlas rapidito. Un par. Entonces, la número 1 dice The Wright Brothers. ¿Quién es el sujeto de esa oración? Sí. Los hermanos. Los hermanos. ¿Y los hermanos están singular o plural? En plural. ¿En plural? Hermano. En plural. Entonces, Porque, brothers, ¿cómo termina en ese. Ay, no, está en mi Si plural? dice bro de hermanos, entonces está en plural, muchachos. Ay, no. Está en Ay, plural, no. entonces voy a utilizar el verbo were. Recuerden, Very. es plural, was es singular. La número 2, the first airplane. ¿Ese sujeto está en singular o plural? No, singular. Sí, cierto. Mire que ahí dice el aeroplano. Está en singular. Por eso. Entonces ponemos was. Ay, chimba. Oiga, ya. Entonces la número 1. The Wright brothers were the inventors of the airplane. La número 2. The first airplane was in the air for 12 seconds. La número 3. ¿Cuál pongo? Were o was? What? What? No. Was plural. ¿Por qué es Plural, ¿no? plural? La tercera sí. Es what? Porque hay dos cosas, ¿no? Está hablando de yo no sé quién, No de está en él plural porque no bueno, termina en ese. Pero, It was. Es what? pero aquí tenemos un conector and. Es como cuando usted dice Paola y Mario. Paola y Mario, ¿cuántos son? dos. Dos, es plural. Cada que usted vea el conector and, quiere decir adición. Ahí Claro, dice ¿no? Linden y Eckhart were aviators. ¿Qué es eso? Apaga el micrófono. Un minutico para que completen ese ejercicio, ¿ok? Bueno, señor. Aquí va was.
Ok, entonces la número 4, ¿cómo queda? ¿Quién se anima? ¿No queda con what? Sí, no. Where. En este caso, Where, ¿no? en este caso, Where porque está hablando en plural. muy bien. Pues ¿Y dónde está el inicia plural? como que, porque En tu, inician ellos, ahí ¿no? donde, Bueno, ahí en, En thousands. Ah, bueno. sí, esa. En este en caso, thousand ahí eso. en este caso, esta oración, este tipo de oraciones no tiene un sujeto claro. Eso se llama un sujeto impersonal. Ahí lo que simplemente traduce es había. Es decir, que ahí dice, había miles de personas en Nueva York. Es lo que dice la oración 4. La número 5, ¿cómo queda? Was. Muy bien, What? was, porque es uno. Ahí ya tenemos que dice, Earhart, no sabemos quién es, qué hace, pero sabemos que es was. La número 6. Was. Muy bien, ya sabemos que was va con yo. Esta es una pregunta, pero tenemos el sujeto ahí. Oye. Había. Where. ¿Por qué va where? Ahí. Pues, yo, Muy bien, porque el sujeto es you. Así de simple. Y si Claro. no me tengo que poner a entender, no, profesor, que es que yo no entendí qué significa surprise, que yo no sé qué significa woman. No, usted ya sabe que la gramática es una y no se tiene que poner a leer cada palabra de la pregunta. La número 8. Was. Was. Pari, yo sabía que era was. Inteligente, padre que está aquí. La número 9. where, Muy bien. ¿Por qué pusimos where en la 9? por Porque va el, con we, ¿no? Porque Va con dice, la W y la E. Claro. Claro, porque el sujeto es we, nosotros. claro. La número 10. Was. Where. Was. ¿Por qué What? pongo, Was. ¿por Was. qué pongo was? Porque están hablando de la celebración de 100 años, yo no sé en dónde. Claro, Sí, aquí claro. dice, Ay, sí. esta palabrita, esta letra A, traduce al español uno o una. Y uno o una siempre va a ser singular. Y sabemos que was va con las singulares y where va con plurales. ¿Y la última? Where? Where. Con were. Por el thousand. Thousands está en plural, muy bien. Excellent. So, now continue with this. En este No, ejercicio, no participa. les voy a dar un minuto para que identifique los verbos regulares e irregulares, ¿ok? ¿Dónde está eso, Ay, teacher? teacher. Así mismo y mucha guapa. Sí, eso está ahí adelantico en la misma guía. Lo único que usted debe Ah, hacer ya lo encontré, ya lo encontré. es encerrar en un circulito los verbos regulares o los verbos irregulares, los que encuentre. 1 minute. Regulares y regulares. Ay, no, yo no entendí. Los verbos regulares son los que terminan en ed. Y los verbos irregulares son los que cambian totalmente la forma, que es lo que hemos estado estudiando desde hace 2 o 3 años. La idea es retomar un poco, hacer recorderis de eso. Ya. ¿Cuál es esa página? Papi, la 33 lo pasas y ahí está. Epa, gracias. No.
Water. Bull. Teacher. Ay, no. Yes, yes. ¿Qué te iba a decir? En la profesora Arminia me dice que te diga a ti que a Katherine, como se le cayó el internet, por eso no puedo volver a ingresar a la clase, ¿cierto? Es Okay, mejor que te dijera a ti. thank you. Y pues prefiero otra cosa. Y Mamien está aquí al lado mío, yo, por si algo. Okay, thank you. No problem. Dale. Bueno. Ok. En la número Profe, 1. otra pregunta. Yes. Y que Sofía tampoco pudo ingresar por lo mismo, ya. Thank you. Ujú. De todas formas, la clase queda grabada para aquellos estudiantes que han tenido dificultades de conectividad. Y si de pronto Ok. ustedes le pueden decir a sus compañeros, solo como bochinche, ahí usted le dice, te cuento un bochinche. El profesor dijo que independiente que acceda o no a la clase, debe entregar las tareas. Si no tiene internet, entonces que lo haga en una hoja, le tome una foto, me lo mande por correo personal con Servientrega o lo que sea, pero no es una excusa para no entregar las tareas. Ok, thank you. Entonces, miremos la número 1. Goddard built and flew rockets from 1926 to 1939. ¿Hay verbos regulares y irregulares allí? ¿Encontraron de pronto? ¿No es el de Play? Sí, ¿no? En la número 1, en la oración 1. Entonces, el Yo creo primer que verbo Rockets, no. es este, built, y tenemos dos. ¿Sabe cuál? Y Y luego era Play. Que le di. Mire que ahí tenemos un conector que es la palabra y. ¿Ustedes lo están viendo en color rojo, los verbos que puse? Sí. Sí. Esos son dos verbos irregulares. ¿Y qué es un verbo irregular? Que cambia totalmente su forma, es decir, no se le agrega ed, él cambia totalmente. ¿Y qué solución hay para eso? Pues memorizárselos. En la número 2, ¿qué verbo ven por ahí? Search, Usted. ese. Muy bien, entonces, en la oración 2 tenemos solamente un verbo. ¿Cuál es ese verbo? Usted. Muy Usted. bien, used. Ese Ese. es un verbo regular. Regular. En la 3 también. Ya. Número 3. The Russians launched their first satellite, Sputnik first, in 1957. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Launchet. Muy bien, Lounge. Launchet. Lounge. launched. Launchet, esa cosa. Ese es un verbo regular y traduce lanzar. Ahí dice los rusos lanzaron su primer. Qué planchet. La número 4. The Americans sent up their first satellite, Explorer first, in 1958. Sent. Muy bien. Ese es Gracias. irregular. Es decir, que no se le agrega ed, cambia totalmente la forma. Number 5. Yuri Gagarin, a Russian, became the first person in space in 1961. ¿Qué verbo hay allí? Became. Muy bien, became. Became, eso. Este es un verbo irregular. Number 6. Alan Shepard, an American, went into space in 1961. When. Muy bien. When.
Este es el pasado del verbo go, el famoso verbo go que Ajá. hemos visto muchas veces. Number 7. The United States put the first man on the moon in 1969. Put. Muy bien, put. Este es un verbo irregular. Este es de los pocos verbos que nunca cambia, ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Él siempre va a quedar así, put. Los Estados Unidos, Puta vida. el primer hombre en la luna. Y la número 8. A spacecraft, Mars, transmitted color photos to Earth in 24. Air. Transmit. Muy bien, Transmitir. transmitted. Ah, claro. Es decir, que en estas 8 oraciones apenas había o hubo 3 verbos regulares, las otras 5 tenían verbos irregulares. That is the reason that it is so important to learn the verbs. Esa es la razón por la que es tan importante practicar, aprender los verbos. Vamos a ir a la página 31 de la guía. A mí se me había olvidado, ya les voy a pronunciar ese texto. ¿Ya lo están viendo aquí en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Okay. At the beginning of the 20th century, flight was new. It was not for everyone. It was only for the brave and adventurous. Two adventurers were Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Charles Lindbergh loved to fly. He was born in 1902, 1 year before the Wright brothers' historic flight. In 1927, a man offered a $25,000 reward for the first person to fly from New York to Paris non-stop. Lindbergh was a pilot for the United States Mail Service at that time. He wanted to win the prize. He became famous because he was the first person to fly alone across the Atlantic Ocean. His plane was in the air for 33 hours. The distance of the flight was 3,600 miles. There were thousands of people in New York to welcome him home. He was an American hero. He was only 25 years old. Another famous American aviator was Amelia Earhart. She was the first woman to fly across the Atlantic Ocean alone. She was 34 years old. Americans were in love with Earhart. In 1937, however, she was on a flight around the world when her plane disappeared somewhere in the Pacific Ocean. No one really knows what happened to Earhart. Ok, en ese texto vemos la historia de 2 aviadores. ¿Qué pasó con el primer aviador? ¿Quién recuerda? ¿Qué edad tenía el primer aviador? 34. 25. Tenía 25 años. ¿Y la mujer que viajó qué edad tenía?
34, 34 años. ¿Qué pasó con la aviadora? ¿Qué le sucedió a ella? ¿Qué nos dice el texto? Murió, ¿no? América. Ah, no. She disappeared. Ella desapareció. Se enamoró. Y la última línea del texto dice que nunca se volvió a saber de ella. Ok. Muy bien. ¿Por qué leímos ese texto? Aquí hay unos verbos. Usted está viendo mi tablero, ¿cierto? Mi pantalla. Sí, señor. Este señor. ejercicio está en la Sí. guía. Entonces, usted debe, pues ya lo debería haber hecho hace rato, poner esos verbos acá. Claro. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí ten. Hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 9 verbos para 9 espacios. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuál iba en la número 1? Sí. Ahí nadie la hizo. Dios mío. Mire que ahí dice, ¿qué traduce he? Chévere. Él, Ella, Primero, Él. muy bien, él. Pero antes de avanzar, vamos a ver el significado de esos verbos, porque si uno no entiende el significado del verbo, muy tenaz. Entonces, espera. Entonces, aquí. volar, escribir, tomar, Eso, muy bien. portar, El primer verbo, conducir, bla, bla, bla. volar. Right, escribir. escribir. Think, pensar. Put, poner. Drive, Manejar. conducir, manejar. Become, llegar a ser o convertirse en. El verbo be. ¿Qué es el verbo be? Ser o estar. Ser. Ajá, ser o estar. El verbo sí. Mirar. El verbo fue. Caer. Entonces, si uno mira por el contexto, pues yo, por ejemplo, no podría poner. La primera dice he, que es él. Luego dice a professor of physics. ¿Qué dice luego? No se me escucha. En la número 1, ¿qué dice? He, a professor of Profe. physics. ¿Qué dice ahí? ¿Un qué? Un Un profesor. profesor ¿De qué? de física. Sí, eso es lo que dice allí. Mire que todas son cognados. Lo que pasa es que recuerden que profesor se le dice al profesor de la universidad. Entonces, Y teacher al del al del colegio. No. Ajá. Entonces, yo no podría poner, por ejemplo, yo no podría poner flew, que es el pasado de fly, porque sería incoherente. Él voló, un profesor de física. No, no. ¿Cuál creen ustedes No que sería allí? coincide. Become. Ok, podría ser. Podría ser become o podría ser be. Become dice, él llegó a ser un profesor de, es decir, se convirtió en un profesor de física, pero también podríamos poner be. Él era Sí. profesor de física. Pongamos para ver cómo nos va más adelante. Como ya utilizamos, ya no la volvemos a usar. Nos quedan los siguientes verbos. La número 2, people. ¿Viste por qué puso what? Porque debe ir en pasado. Los verbos que están arriba los debemos poner en pasado. Ah, ok. Eh, la número 2, people, that space travel was impossible. ¿Qué traduce people? Gente. Personas. Gente. Eso, la Personas. gente o las personas. Luego dice que el viaje al espacio, ¿qué era? Imposible. Entonces, ¿qué verbo pondríamos allí? Volar. Fly. Pero si usted pone, Fly. la gente voló, que el viaje al espacio era imposible, no cuadra. Ah, no. Con, ¿Puede ser el que traduce pensar? Muy bien, ese es el verbo que va allí. El pasado, ¿alguno sabe el pasado del verbo think? Ese es un verbo irregular. Todos estos son verbos irregulares. Tank. Thought. 5, teacher, por favor.
¿Sí lo ven ahí, cierto? Sí, señor. People thought that space travel was impossible. La gente pensó o creyó que el viaje al espacio era imposible. La número 3, sorry. Goddard his first rocket in a car and to his aunt's farm. Dice que Goddard, el primer cohete en un carro y a la tía, a la casa de la tía. ¿Qué dos palabritas podríamos poner allí? Dice que él, el cohete en un carro. ¿Qué verbo podríamos poner? Fly. Pero quedaría, él voló su cohete en un carro. No Ah, no. Fall. Fall es caer. Ay, no. Y put. Muy bien. Put. Ese verbo va a quedar igual. Él puso su primer cohete en un carro. ¿Y luego qué hizo con el carro? ¿Lo condució? No, lo condució. Lo condujo. Eso, condujo. Y lo Lo condució. condujo. Muy Bueno, bien. lo condujo. Mire que ya vamos ubicando todos los verbos. La número 4. The Drop. rocket. ¿Cómo? Drop. ¿Qué dijimos que era rocket? ¿Alguno recuerda? Cohete. Cohete. Dice, el cohete por 2 segundos y medio. Entonces, ¿qué hizo el cohete? ¿Voló? Muy bien. Voló. Ahí sí ponemos flew, que es el pasado del verbo fly. Voló por 2 segundos y luego a la tierra. ¿Qué pasó? Estalló. Ah, Cayó. Muy bien. Entonces Igual tenemos fall. Fall. El pasado es fell. Aileen Trujillo. Rayando el tablero. My goodness. sí aparece de nuevo. La número 5. Mire que nos quedan 2 verbos. Miss Trujillo. Ay, Dios. Thank you. ¿Cuál iría en la número 5? Nos quedan 3 verbos. Llegar a ser y ver. White. Goddard nunca escribió su primer viaje a la luna. Ah, no. Become. Ay, ¿quién es como le da cosa? No. Say, ¿cómo sea eso? Ah, mira, vamos a ver. So, podría ser. Vamos a ver si cuadra. Y finalmente nos queda la número 6. The New York Times wrote. Muy seguro. White, with word, ese. Ahí nos queda faltando un verbito. Entonces, muy bien. Bueno, ¿qué les queda de tarea? Porque ya me estoy quedando minutos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Donde dice homework. Sí, señor. Bueno, ahí dice resuelva las páginas 38 a la 44 de la guía. ¿Listo? Divino. La página 38 a la 44. Teacher, Sí. devuélvase a la página que estamos. Ahí. Por favor. Ya. No, acuerde que la clase queda grabada. Vuelve y la mira en el Classroom. La próxima, Ay, no, Bresna. ahí en el tablero está. No, yo no escuchaba. La próxima clase de 11.2 será el lunes 11 de mayo a las 8 de la mañana. ¿Listo? Yo les mando 7 de la mañana, 8. No, a las 8, de 8 a 9. Yo les mando ya. esa comunicación en el Google Classroom y con la directora del grupo, ¿ok? Sí, señor. So, thank you very much for coming to this session. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? No. Ok. So, thank you very much. La nota, muestra la nota. Thank you very much and goodbye. Ay, no, Muestra ya la está. nota. Goodbye. ¿Cuál nota, Deiner?